Vamos a estudiar Efesios capítulo 5 y versículo 21. Ya terminamos la parte sobre cómo andar en el Espíritu y vamos a entrar en el pasaje que habla de la relación entre pareja y cómo compara esa relación con Cristo y su iglesia. Es un pasaje que vamos a llevar varias semanas hablando de la pareja, de la familia. Espero que vamos a aprender mucho de cómo es que el Señor quiere que funcionemos juntos. Pero hay una palabra que ha causado mucha confusión y mucho problema, que es la palabra de sumisión. Entonces hoy vamos a enfocar en un solo versículo, en Efesios capítulo 5 y el versículo 21. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, antes de pensar en la sumisión de la mujer al hombre, que siempre como entra en un conflicto, antes de hablar de eso, vamos a hablar de someteos unos a otros y la importancia de la sumisión, la importancia de la autoridad. Por eso yo escogí a este lado de esta foto de los caballos que están corriendo. Y a veces nosotros nos gustaría ser como el caballo que está corriendo ahí libre y que nadie puede decirle nada y él va donde él quiere ir y él come lo que él quiere comer y hace lo que él quiere hacer. Entonces a veces nosotros creemos que la libertad es algo así, que nosotros podemos hacer lo que queremos, cuando queremos y nadie puede decirnos nada. El problema es que no es la vida real y no es el diseño de Dios. Y no es como Dios, lo que Él quiere para nuestras vidas. Más bien, Dios es un Dios de orden. Y Dios tiene un plan. Y Él quiere usarnos para lograr su plan. Pero para hacer eso, para meternos en lo que es el diseño de Dios, tenemos que trabajar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos rebeldes por naturaleza. Esa rebelión está en nuestro corazón. Es la naturaleza humana de no querer someterse a nadie, que nadie puede decirme lo que yo tengo que hacer, o cuándo tengo que hacerlo, o cómo yo tengo que hacerlo. Yo puedo hacer las cosas como yo quiero, pero eso no es la voluntad de Dios. Hay autoridad en cada parte de nuestras vidas. Hay autoridad en un país, hay autoridad en la familia, hay autoridad en la escuela, hay autoridad en donde sea, en cualquier empresa hay que tener autoridad. ¿Por qué? Porque si no, no se puede lograr las metas. Cada uno haciendo lo que quiere, cuando quiere, es caos. Y no podemos lograr ninguna meta, no podemos ni funcionar juntos. Si cada uno tiene sus propias reglas, es imposible aún vivir en una casa. Es imposible vivir juntos cuando cada uno hace lo que quiere hacer cuando quiere hacerlo. Entonces no es el diseño de Dios. Dios nos ha dado otra forma de vivir. Entonces vamos a mirar con esta palabra que ha causado mucho problema, que es el problema de la autoridad. Entonces, ¿cómo respondes a la autoridad en su vida? Si es con un compañero, si es aún con un amigo en la iglesia o en el trabajo, lo que sea. ¿Qué pasa cuando ves un orden o recibes un orden? ¿Qué pasa en su corazón? Bueno, eso dice mucho a cómo vamos nosotros con ese punto de sumisión. Si hemos llegado al punto que podemos ponernos bajo la autoridad de otro. Y quiero decirles, hasta que el punto que está o ha aprendido estar bajo, no puede estar listo para estar arriba. Uno no, hasta que aprende a recibir órdenes y puede someterse a otro, no está listo para liderar y para decir a otros lo que tienen que hacer. Es
una regla tan importante para nuestras vidas, lo que necesitamos aprender, porque hay autoridad en absolutamente todo. Y también en la iglesia, también en nuestra relación con el Señor. Entonces vamos a pensar primeramente en una definición de sumisión. Entonces, y esta definición es más una definición bíblica. La idea de ponerse bajo, ¿cierto? De recibir órdenes es la idea de sumisión. Pero piensa en esta definición que amplía un poco en el contexto bíblico. Es ponerle bajo voluntariamente las órdenes y o la dirección de otro para la gloria de Dios. Entonces, cuando pensamos en la sumisión bíblica, si voy a ponerme bajo, es la idea de ser, si quiero que esta otra persona va a ser el líder, y yo he tomado una decisión voluntariamente que voy a ponerme bajo. Entonces, no es la responsabilidad de otro hacerme sumiso, ¿cierto? No es esa idea. O ni es mi responsabilidad de poner otros bajo, no es mi obligación a luchar para que ellos estén abajo mi responsabilidad. Es la decisión de cada uno de voluntariamente someterse para el bien de todos, para llevar a metas. Y también la última parte es para la gloria de Dios. Entonces queremos hacer las cosas para agradarle a Él, porque así es el diseño de Dios. Así es lo que Él quiere lograr, tanto en la iglesia, tanto en el gobierno, tanto en una familia. Así es el diseño de Él. Y hacemos las cosas mayormente o primordialmente para la gloria de Él, porque amamos a Él y queremos ver su gloria en la tierra y queremos nosotros lograr las metas de Dios. Entonces la forma de hacerlo es a través de trabajar juntos y tenemos que aprender a someternos al uno al otro. Entonces, si hay un plan, si Dios tiene un plan lo que Él quiere hacer, y es un Dios de orden. Entonces, en todos lados vemos el orden de Dios, en la creación, en todo lo que Él ha hecho, y también Él ha hecho la familia, Él ha hecho la iglesia. Y si hay un orden, cómo las cosas tienen que hacer. Dios en la palabra habla de cabeza, y vamos a estudiar en este pasaje la palabra cabeza. Y Jesús es la cabeza de la iglesia, y habla de la cabeza en el hogar. Entonces, son palabras importantísimas, y habla de orden, habla de quién está encargado. Ahora, solo puede haber una sola cabeza. Dos cabezas es un monstruo. Una sola cabeza es el diseño de Dios. Entonces, tenemos que aprender a ponernos en el lugar correcto para el Señor. Entonces, es para agradar a Dios y es para mostrar que amamos a Dios. Entonces, la actitud mía va a demostrar que yo estoy esperando lo que hemos cantado. Yo espero en Dios, yo sí creo en Él, yo creo que Él está obrando algo en mi vida. Recuerda que la meta es transformar nuestro carácter. Entonces, Él quiere lograr algo en mi vida, transformación, paciencia que quiere obrar en mí, o la bondad, o la humildad. Entonces, hay cosas que Él quiere obrar en mi vida. Entonces, mi deseo y mi decisión de someterme y de vivir así demuestra que sí quiero agradar a Él y si amo a Él, confío en Él. Entonces estoy confiando que Dios va a hacer algo importante en la vida mía, en la vida de la otra persona. Y recuerda cuando recibimos estas instrucciones, no es que Dios está pensando o Pablo está pensando que son siempre las condiciones ideales, que siempre es porque la persona es amable, o la persona es muy buena, o la persona siempre va a tomar buenas decisiones. No, el
pero pide a nosotros a someternos para mostrar que estamos confiando en alguien que es superior a la persona a quien estamos fijando. Aunque esta persona puede fallar, sabemos que es Dios que tiene la última palabra, es Dios que tiene la autoridad absoluta. Entonces necesito someterme a otra persona creyendo que es Dios en el último instante que sí tiene el control. Entonces es para mostrar mi amor al Señor. ¿Por qué? El opuesto, la rebelión, sí es un problema grande. Voy a correr eso un poco. Entonces la rebelión es un problema gigantesco. Porque es como el pecado de hechicería. En 1 de Samuel 15, 23, es la historia de Samuel con Saulo. Y Saulo había sido enviado para hacer un trabajo grande. Y él tenía que vencer a este otro pueblo. Y la voluntad de Dios era que iban a eliminar a todos. Que iban a destruir todo ese pueblo. Porque eran tan malos, que eran su maldad por el tiempo y por la gravedad de su pecado. Dios mandó al pueblo de Israel a eliminar a todos. Y no lo hicieron. Guardaron lo mejor, guardaron uno de los reyes. Y cuando Samuel confronta a Saúl en cuanto qué había hecho, por qué es eso de las ovejas. Y Saúl trató de suavizarlo, dice, bueno, hemos guardado lo mejor para hacer un sacrificio a Dios, queremos dar esa ofrenda a su Dios. Pero Samuel responde a él. Él dice, no es así. Es que Dios tiene más interés en las ofrendas que misma obediencia. No. Vamos a mirar las palabras exactas. Es 1 de Samuel, capítulo 15. Y vamos a leer las palabras juntos. 1 de Samuel en el Antiguo Testamento. Y es capítulo 15. Vamos a leer versículos 22 y 23. 22 dice, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y a prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha echado para que no seas rey. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra que Dios está mucho más interesado en nuestra obediencia, nuestra sumisión a Él. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Fue claro las instrucciones. Y Saúl no tenía la libertad para ajustar las instrucciones de Dios o acomodar la situación a lo que él quería. Más bien, su responsabilidad era obedecer, hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué comparación es a idolatría, a hechicería, a adivinación? Son palabras fuertes y estas palabras o estos pecados eran pecados que requerían la muerte. Era pena de muerte de cometer pecado de idolatría o de adivinación, que siempre tenía que ver con ocultismo, idolatría, que era reemplazar a Dios con otro Dios. Entonces, también rebelión es un pecado terrible. Es un pecado que va en contra del carácter de Dios. Entonces, nosotros a veces creemos que podemos ajustar las cosas como nosotros queremos, pero Dios no dice que no. Necesitamos someternos, necesitamos obedecer la palabra de Dios. En Deuteronomio 21 habla específicamente de un hijo que es desobediente, que no quiere someterse a sus padres bajo la ley,
En el Antiguo Testamento vamos a mirar Deuteronomio capítulo 21. También la desobediencia, un hijo que había sido entrenado, que había sido disciplinado, pero ahora no quiere obedecer a sus padres, también era bajo la condenación del Señor, era era pena de muerte. Mira lo que dice en versículo 18. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Entonces, ¿cuál es el mal que van a quitar? De rebelión, de no obedecer a sus padres. Así era de importante, y sí es de importante delante de Dios, la sumisión y la obediencia. Él desea eso para nosotros porque la rebelión es contra su carácter. La rebelión es lo que nos lleva a tomar malas decisiones. Entonces hay otra historia. En Números, capítulo 16, estamos en Deuteronomio. Si vamos un libro atrás, va a encontrar a Números. Números, capítulo 16, pues son 30 y pico de versículos, entonces voy a resumirlo y vamos a leer algunos. Pero es la historia de Moisés y Aarón. Y Moisés y Aarón estaban guiando al pueblo de Israel a través del desierto y no habían llegado todavía a la tierra prometida. Entonces, en medio de todo eso había muchos problemas con el pueblo de Israel. Y ese es uno de estos. Ese es cuando Coré, uno de los líderes, se formó una rebelión contra Moisés y Aarón. Y instigaron a muchos líderes, 250 de los levitas. Y también habló con todo el pueblo. Y hablaron contra Moisés y Aarón diciendo, hey, nosotros somos parte del pueblo santo también. Nosotros también conocemos la ley. Nosotros también somos líderes acá. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué vamos a seguir a ustedes? Entonces Moisés y Aarón pidieron a ellos a reunirse delante de Dios y que Dios juzgara entre ellos. Entonces cuando miramos en la palabra, Moisés confrontó a Coré y pidió a ellos venir delante de Jehová, como en versículo 16, y en versículo 17 dice, y tomad cada uno su incensario y poner incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Entonces, llegaron delante de Dios y mira lo que dice el versículo 19. Y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Entonces tienen todos contra Moisés y Aarón ahora. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Entonces, por esa rebelión contra los líderes, Moisés y Aarón, Jehová estaba listo para destruir a todo el pueblo, como 2 millones de personas. Pero ellos, Aarón y Moisés, versículo 22, se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo hombre el que pecó. ¿Por qué airaste contra toda la congregación? Entonces, separan a los líderes que causaron el problema. Vamos a saltar un poco. Versículo 27, se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abriam, y
es contra ellos que Dios va a juzgar. Versículo 28 dice, dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos. Entonces él está diciendo, si estas personas llegan a ser viejos y no mueren ahora mismo, pero dice que si ellos al ser visitados y sigan la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Versículo 30, mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca, los tragare con todas sus cosas y descenderán vivos en Seol. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, sus casas, y todos los hombres de Coré, y todos sus bienes. Y todos descendieron vivos a Seol, en versículo 33, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y también, versículo 35, salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces, vale la pena leer todo el capítulo en esta tarde. Pero el problema de rebelión, aquí abrió la tierra y tragó en vivo estos líderes. Y luego 250 hombres que se juntaron con ellos para rebelar contra Aarón y Moisés también se murieron. Y entonces es digno de la muerte. ¿Por qué? Es contra Dios al final nuestra rebelión. Vamos al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 13. Y quiero que vean también que las autoridades en nuestras vidas también son puestos por el Señor. Entonces vamos a leer los primeros dos versículos de Romanos 13, porque podemos pensar, pues, pero no sabes quién yo tengo por gobierno, o no sabes quién yo tengo por jefe, o no sabes quién Dios me ha puesto sobre mí. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométense toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ahí nos recuerda que las autoridades en nuestras vidas han sido puestos por Dios. Y las autoridades que estaban sobre ellos, esta es la carta a los romanos, no era una autoridad que era fácil, eran corruptos y luego llegó la persecución. Pero Dios es un Dios de orden y pide a nosotros a someternos y tenemos que someternos a la autoridad. Ahora vamos a pensar en la parte de la sumisión. Entonces, lo que la sumisión no no implica la inferioridad. La inferioridad. Entonces, no es que las personas que están bajo otros no tienen la misma inteligencia o no tienen la misma capacidad o por una razón que ellos no pueden. No es una cuestión de habilidad. Es una cuestión de someterse porque es dado por Dios. No es algo malo, es algo bueno en nuestras vidas para ayudarnos a aprender también a someternos a nuestro Padre Celestial. Y es la forma que nosotros vamos a cooperar juntos para lograr las metas más grandes que Dios tiene en nuestras vidas. No es algo extraño. Toda cooperación, toda empresa, toda organización tiene que tener eso, organización. Tiene que tener alguien que está dirigiendo, tiene que tener un cuerpo que es, si es una junta o un vicepresidente y organización para que marche junto, que pueden ir en la misma dirección, para dar dirección, para que sepan a dónde van. Entonces, la sumisión no es algo extraño. Lo que es
para nosotros es un acto de fe. Estamos confiando en Dios porque creemos que Dios ha puesto estas autoridades, lo que dice Romanos 13. Es un acto de obediencia, porque sí creemos que Dios ha dado esta autoridad y mi responsabilidad es obedecer. Y es muy práctico, porque así vamos a lograr las metas. Entonces así podemos también lograr muchas tareas. Entonces, cuando pensamos para nosotros, ¿qué pasa si mi autoridad no está haciendo lo correcto? Me está pidiendo cosas que no debo hacer. Pues lo que estamos hablando de la sumisión, todo está en este contexto de personas que están buscando al Señor, que están caminando con Él, que quieren hacer su voluntad. Si hablamos de qué deberíamos hacer. Ahora, ¿qué pasa si mi autoridad me pide hacer algo que no debo hacer? Por ejemplo, en Hechos, capítulo 5, vamos a pensar en los apóstoles, porque ellos también pasaron por eso, pasaron por dificultades, porque en principio de la iglesia, cuando empezaron a hablar de Jesús, sus autoridades dijeron a ellos, dejan de hablar de Jesús, no queremos que hablen más. Si mira tengo en Hechos 4, una hoja antes, un capítulo antes, versículo 18 dice, en llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Entonces, ellos respondieron, tenemos que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque hay una ley por encima. Si mi autoridad me pide algo que es en contra de la palabra de Dios, a robar o mentir, ya sabemos que es afuera de lo que pide la palabra de Dios. Ahora, pero en capítulo 5, cuando ellos son llamados de nuevo a cuentas delante de sí misma autoridad, ellos habían dicho, habíamos dicho a ustedes, no pueden hablar más en el nombre del Señor. Entonces respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego él da una enseñanza. Pero mira lo que dice el versículo 40. Y convinieron con él y el llamado a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ganaron su libertad, pero fueron azotados. Entonces, si vamos a rebelar contra nuestra autoridad, no vamos a obedecer algo, también tenemos que estar dispuestos a recibir las consecuencias de esa desobediencia. Sí, pero no es que es incorrecto de obedecer a Dios. Es correcto obedecer a Dios, pero tenemos que estar dispuestos también de recibir las consecuencias. Hay muchos hoy en día que son perseguidos o son echados en la cárcel por el nombre del Señor, porque están obedeciendo la palabra de Dios, están obedeciendo a Dios. Pero necesitamos prepararnos que podemos nosotros, si vamos a desobedecer nuestra autoridad, estamos dispuestos también de recibir las consecuencias por lo que Dios, lo que pasa si no obedecemos la palabra de Dios. Entonces, una parte más. Cuando sometemos al Señor, lo que vemos ahora en Efesios capítulo 5, volvemos al versículo donde empezábamos. El versículo 5, 21, someteos unos a otros. A veces yo necesito someterme, a veces hay otros que necesitan someterse a mí. Esa es la idea de someternos a unos a otros. En una relación como la iglesia, tenemos la
a veces una persona está dirigiendo una parte y otra persona está dirigiendo otra parte y tenemos que aprender a someternos al uno al otro. ¿Por qué? Porque queremos ver la obra ir adelante. Entonces depende del rol en este momento, quién necesita someterse al uno al otro. ¿Por qué? Es porque Dios lo pide de nosotros, que podemos aprender a ponernos bajo y es voluntario. Yo necesito voluntariamente ponerme bajo. Y cuando lo hago, yo soy más como Cristo que en cualquier otro momento. ¿Por qué? Porque Jesús también se sometió. Cuando vemos a Él como niño, Él se sometió a sus padres. Él creció ahí en Nazaret bajo el liderazgo, la autoridad de José y María, y Él los obedeció. Luego vemos a Jesús ya como hombre, y Él estaba bajo el Padre, y hizo siempre la voluntad de su Padre, hasta fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo que dice en Filipenses capítulo 2, lo que acabamos de estudiar la semana pasada en cuanto de la cruz, y qué tan horrible era, pero era la voluntad del Padre, y Jesús se sometió a la cruz también. Entonces vemos en Jesús que Él fue sumiso a su padre, a sus padres terrenales y luego a su Padre celestial. Y en ninguna forma podemos decir que Jesús es menos que Dios Padre. No es que Él es inferior, no es que Él no tiene el mismo capacidad. Más bien, voluntariamente, Él se sometió. Entonces vemos en la Trinidad sumisión. Vemos, aunque son coiguales y coeternos y tienen las mismas características, atributos, pero hay sumisión, hay perfecta unión en la Trinidad. Ese es el modelo para nosotros, que podemos ver en Cristo cómo se sometió también a su Padre, que nosotros también podemos aprender a someternos al uno al otro, someternos a las autoridades en nuestras vidas. Y así nosotros podemos ser luz a los demás, podemos mostrar cuánto amamos al Señor, que queremos agradarle a Él, que queremos vivir para Él. Entonces espero que ya con entender un poco más qué es la sumisión, cuando ya entramos en la próxima parte de Efesios capítulo 5, vamos a apreciar más el diseño de Dios y lo que Él ha dado a nosotros. Y si está escuchando por la primera vez hoy y nunca había escuchado nada en cuanto de la palabra de Dios, pero le gustaría entrar en una relación con alguien como Jesucristo que entregó su vida por nosotros, nosotros entramos en esta relación con Él en una forma muy sencilla. Tenemos que someternos. Exactamente lo que hemos hablado hoy. Tenemos que someternos al señorío de Jesucristo. Uno entra en la vida cristiana ya humildemente, ya echando la cabeza y diciendo a Jesús, yo quiero que tú seas mi jefe, que tú seas la autoridad en mi vida, que tú seas mi Señor. Tengo que reconocer que yo soy pecador, que sí tengo una naturaleza rebelde, que yo quiero hacer lo que yo quiero en el momento que yo quiero, si nadie me dice nada. Esa es la rebelión, ese es el pecado que está en nuestro corazón. Entonces, por eso Cristo murió en la cruz, porque nosotros no podemos sacar esta rebelión de nosotros por nosotros mismos. Entonces Jesús murió en la cruz, dio su vida por nosotros y se levantó de entre los muertos para salvarnos, para limpiar este corazón lleno de pecado, y así que nosotros podemos tener vida eterna, podemos estar con Él por toda la eternidad. Entonces Él promete a nosotros vida eterna. Él promete a nosotros que si llegamos a Él, si entregamos nuestras vidas a Él y someternos a Él, a su señorío, Él sí va a darnos vida eterna. Él ofrece a nosotros vida eterna. En Romanos, capítulo 10, Él dice a nosotros que si confesamos
Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, es confesar que Jesús es jefe. Él es nuestro Señor. Y creer que Él murió y se levantó de entre los muertos. Murió en mi lugar, pagó por mi pecado. Y así yo necesito pedirle, limpiar mi pecado, entrar en mi vida. Y Él promete a cada uno que confiese Jesús como Señor. Dice aquí, serás salvo. Dice al final del versículo 10, para salvación. Él quiere regalarte la vida eterna hoy. Él quiere darte vida junto con Jesucristo. Si deseas conocerle como Señor y Salvador, puede orar una oración sencilla ahora, expresando en su corazón que le gustaría tener a Jesucristo en su corazón. Le gustaría que Él perdonara sus pecados y que Él entrara en su vida y quitar esta rebelión que está en su corazón y darte un corazón sumiso a Él. Podemos orar ahora. Es solo decirlo a Él. No está orando a mí. Está orando a Dios, pidiéndole que sálvame Jesús. Vamos a orar juntos y si le gustaría orar ahora para conocer a Cristo como su Señor, decirle así: Padre, gracias que he escuchado tu palabra, gracias por morir en la cruz por mí y gracias porque creo que vives ahora y se levantó de entre los muertos. Gracias. Y Padre, pido que me perdones mi pecado. Sé que soy pecador. Perdona mi pecado. Limpia mi corazón. Entra en mi vida. Ayúdame, Señor, a obedecerte cada día. Que tú seas el Señor de mi vida. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en las próximas semanas. Espero que todos van a seguir creciendo en Él. Que Dios les bendiga.